Hola, estamos en un programa de Diario de Cuba. Hoy conversamos con el artista cubano Hamlet Labastida. Hamlet Labastida nació en 1983, un artista que hoy vive fuera de Cuba. Ahora presenta parte de su obra en la Bienal de Kiev, que una de las sedes que tendrá será Viena, en Austria, y nos va a comentar un poco de esta obra. Se llama República Penitenciaria. Hola, Hamlet, ¿cómo estás? Hola Luz, ¿qué tal? Hola gente de Diario de Cuba y hola Cuba entera. Un gusto hablar contigo, Hanle. Yo creo que eh, tu obra es una obra, bueno, un poco compleja para mostrar en video, pero bueno, gracias a que has podido documentarla de manera correcta, podemos estarla mostrando aquí mientras hablamos contigo. Con esta obra ganaste el Premio Idealista 2022. Has definido esta pieza como un ensayo visual sobre historias que aún no han sido contadas ni anunciadas. ¿Sobre qué bases conceptuales partes tú para llegar a ese universo visual que reflejan estas piezas que presentas ahora en Viena? Bueno, mira, para ser específico, la obra de Viena es parte de una serie que se llama República Penitenciaria, pero en este caso es la vista aérea de la prisión de Valle Grande. Ya anteriormente yo había presentado en la documenta de Cáceres, en el proyecto de Instar, eh, la vista en planta, la vista aérea satélite que está ahí en Google para todos de Villamarista. Yo siempre pienso en que existen demasiados agujeros negros dentro de la historiografía cultural y de la sociología cubana y la política, y siempre pienso que es necesario indagar y exponer estos agujeros negros que existen de la represión política y cultural en Cuba. Porque sencillamente es educativo, porque sencillamente estás educando a un público foráneo o inclusive al público nuestro sobre esos agujeros negros que existen. Tomo de base las artes plásticas, las artes visuales, que es en lo que yo tengo formación desde que tengo 15 años aproximadamente, porque es el que más conozco. Y trato de visualizar a partir de precisamente estructuras iconográficas, simbólicas, ¿no? Si de alguna manera el periodismo de investigación se basa en fechas, en datos, en la objetividad del periodismo, yo creo que también debe existir un arte que tenga un compromiso con esa exposición a la que de alguna manera lleva el periodismo de investigación, y de eso tú lo conoces bastante bien, Luz. Yo creo que también debe existir un arte basado en esa definición. Y, y entonces, en ese sentido, el gobierno cubano ha gastado recursos durante décadas y décadas en contar, en crear una historia basada en murales y en diseño gráfico. Y yo pienso que también nosotros deberíamos contar esa otra historia que el gobierno cubano esconde bajo la alfombra, ¿no? Y el sistema penitenciario cubano es uno de los secretos mejor guardados y en todo caso, una obra que señala e indica a un público foráneo: esto es una cárcel, esto es una de las tantas y tantas prisiones que tiene la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones en Cuba. Aquí sufren prisión personas, hay presos políticos actualmente. Siempre se indica sobre eso. Yo estoy tratando de hacer con la obra en general una cartografía, un mapa, digamos así, de esos elementos arquitectónicos espantosos que guardan a los cubanos, ¿no? Esos palacios, como yo le digo, esos palacios de templos del Estado Nacional, que forman un gran laberinto dibujado por toda la isla de Cuba, ¿no? Eh, Continuaré en eventos que me inviten llevando al plano estas obras. En este caso, cada vez que me hablan de una obra de gran formato, yo siempre pienso en el formato mural, formato de valla mural en Cuba, y casi siempre pido estas dimensiones, porque es esta idea de maximalizar el mensaje del régimen cubano, pero en este caso yo lo veo también como una forma espejo, tratando de maximalizar esas formas mínimas de la represión que esconde el gobierno. En el periodismo digital, en el periodismo de denuncia, todos conocemos de la situación de miles de presos políticos que hay en Cuba, de los cientos y cientos de presos políticos, pero muchas veces yo digo, ¿de qué manera puedo ser responsable o puedo también mencionar eso, que también fue algo de lo que yo sufrí personalmente? ¿Cómo lo puedo hacer desde algo tan puro o tan estetizado como son las artes plásticas? Y bueno, siempre pienso en formas, en imágenes de la denuncia,
imágenes que además también han sido a lo que me habituaron a mí en la enseñanza artística en Cuba, que es mediante el diseño gráfico, mediante el dibujo, mediante el panel. Y creo que ahí sí funcionan perfectamente, porque tampoco el mural es privativo del régimen cubano, tampoco el diseño gráfico es privativo de ellos, ni tampoco toda esta parafernalia la que ellos han usado. Creo que es interesante resucitar esas viejas doctrinas de la denuncia gráfica en nuestro caso, ¿no? Porque somos tantos y tantos que podemos dar testimonio sobre eso. Inclusive todavía siguen personas en ello. La serie República Penitenciaria empezó como una serie de calados de 1 metro por 70, calados a manera de archivo, de matrices de papel que yo continuamente he usado, alrededor del año 2021, finales del 2020, no fue final, pero fue como en abril, mayo, antes de yo ir a Cuba, yo hice los bocetos de este tipo de obras que crean ese pequeño mapa sobre la represión en Cuba, cárceles por aquí, por allá, y están todas las cárceles, está sin Aldabó. Tengo hasta ahora 21 de las 200 y pico centros penitenciarios que hay en Cuba, 21 hechas físicamente, y nada, después caigo en Villamarista preso, que eso podemos hablar más adelante, pero la obra también vino así a traer un poco como la recirculación de eso, ¿no? Porque sí, justamente antes de empezar a grabar esta entrevista me estabas comentando eso, de que es una obra que de manera un poco irónica, vamos a decirlo así, ya venías trabajando antes de estar preso en Cuba, ¿no? O sea, viene a darte, yo creo, un complemento, aunque lamentable, pero un complemento que yo creo que has podido utilizar en esta obra, el hecho de haber estado dentro de esas cárceles, ¿no? Sí, yo pienso que lo que sucede es de que todo el mundo en Cuba que diverge del Estado y el régimen cubano, sabe, en algún momento le va a pasar por los pasillos de esa represión. O sea, pensar los pasillos de la represión, yo siempre lo he dicho, te lleva a vivirlos, ¿no? Y en Cuba, evidentemente, y esa es la hipótesis que plantea la tesis, la hipótesis que plantea la obra, en Cuba todo el mundo se sabe que está cometiendo algún delito de alguna manera, algún delito contra el Estado, ya sea por opinión, ya sea por infracción, por omisión o por comisión. Eso lo hemos vivido todos, personas que divergemos, ya sea del periodismo, la historia, la sociología, la música, las artes visuales, y hoy vemos ya la gigantesca maquinaria de exiliados y de expulsados que ha creado ese sistema. Y de alguna manera yo pensaba eso, como también lo puede pensar otra persona, y tuve tristemente que terminar en eso. Yo, para hablar específicamente sobre la dimensión de la obra, el tamaño, pienso mucho en estas imágenes que van a ver aquí. Pienso mucho en eso, en el factor mural, ¿no? Si el gobierno ha intentado hacer de la valla y del mural, si el régimen cubano ha intentado hacer de la valla y del mural un factor de comprobación de sus adelantos, yo trato más bien de hablar un poco sobre un mural, sobre sus atrasos, sobre las cosas que no han logrado terminar. Yo le digo a ellos, que Cuba es un gran museo de la ineficacia, y estos son los murales que representan a este museo de la ineficacia. Y eso parte de una tesis mucho más compleja de un esteta y artista gráfico ruso, Sergei Tretiakov, del hablado de la factografía en ese sentido, y cómo se podía gestar un mural que fuera contando los aciertos de los planes de producción. En este caso yo trato de contar los desaciertos de todos esos planes de producción. Por eso le llamo así el mural de la ineficacia, un mural de los retrocesos históricos, culturales y políticos, ¿no? Y ahí tendré hasta que ñangue, ¿no? Sí, lamentablemente hay materia prima. Se trata, Hanley, de una obra enorme, de grandes proporciones, compleja en su realización. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de creación de estas piezas y de producción en cuanto a formas y tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo has gastado en hacer esto? ¿Cómo lo has hecho? Y cuéntanos también un poco de tu paso ya a la hora del montaje, que estuviste hace unos días, aunque todavía falta para el estreno de la Expo, del ambiente que viste en Viena. Cuéntanos un poco de todo ese proceso.
Sí, bueno, primero, la obra es gigante. Yo con estas dos obras primeras han sido la primera vez que me enfrento a formatos de gran tamaño y son bastante complicados y nada, yo tomo como esencia la plantilla, la matriz de diseño que tengo ya previamente hecha y lo que hago es proyectarla. La dibujo directamente sobre la pared con una escalera mecánica y entonces la empiezo tiene una particularidad, ahí creo que hay un detalle por ahí, no sé si lo presentarán, que es cohecho con tape. El tape, que es un material de resistencia, un material también de uso común en Cuba. Ustedes ven en Cuba también lo usan para taparle la parte a los carros. Se usa para lo que pueda sustituir la goma o lo que pueda sustituir cualquier material. Es de una confección analógica muy fácil y además estas obras como también están expuestas muchas de ellas al público, en público, con altas cantidades de humedad, con altas cantidades de frío y de calor, cambios que hay aquí en Europa. Yo he pensado que el tape, como conocemos nosotros, es el de mejor resistencia. Además que le da una organicidad y una plasticidad. De todas maneras, el tape es algo hoy que es de frecuente uso, inclusive en la guerra. Los ucranianos se ponen los colores de tape para ser identificados por los drones. O sea que eso le da otro contenido más. Pero también tiene que ver con que ser un material de fácil de utilidad, un material de resistencia muy adherente a la pared y me ayuda a mí a poder dibujar con mayor velocidad. No obstante esto, las obras toman como 3-4 días de confección, el dibujo y ahora mismo esta la acabo de hacer en tiempo récord que fueron 4 días, pero eso es desde 10 de la mañana hasta 11 de la noche, o sea, son larguísimas horas. Entonces, me hablas del ambiente. Bueno, ya eso sería hablar un poco más del evento como tal, porque realmente el evento es la 5ª edición de la Bienal de Kiev que se realiza esta vez, como ha llegado la guerra o la segunda invasión a Ucrania, han decidido los curadores, el título se llama Contra la lógica de guerra o Contra la lógica de guerra, así es como se llama el título de la 5ª edición de la Bienal de Kiev. Y al final es una iniciativa multicéntrica, multinacional, y que propone la tesis cultural y artística en torno al trauma del desplazamiento de la guerra, las formas híbridas de la represión y de la falsificación cultural al día de hoy, cosas que al final son muy similares a las que nos ocurren a nosotros. Y también intenta entender un país, cómo un país en guerra asume y responde a las problemáticas políticas, históricas y culturales. Cómo se constituye también una arquitectura crítica en torno a espacios desolados por el despotismo, la violencia, el militarismo y la antipolítica. Y entonces todos los artistas confluyen un poco en eso, ¿no? También es una forma de pensar los espacios postsocialistas. ¿A qué han terminado hoy? ¿Cómo han terminado muchos de ellos territorios postsocialistas, como el caso de Rusia o Bielorrusia o la propia Ucrania, han terminado siendo desplazados por regímenes autoritarios, ¿no? Para mí es muy interesante porque yo soy el primer artista cubano invitado, soy el único, de hecho, a esta Bienal. Y entonces ella tiene, no lo expliqué en un inicio, pero tiene varias sedes. Tiene una sede en Viena, que es en la que yo participo, ya que estamos hablando de esta transnacionalidad y esta circularidad de lo que es hoy precisamente el exilio o la diáspora ucraniana en Europa, expandida por toda Europa debido al peligro de la guerra, ¿no? De que caiga una bomba o que caiga un misil. Y entonces tiene una sede en Bruselas, tiene otra sede en Berlín, tiene una sede en Varsovia, una sede en Viena, que es la que va a iniciar, y otra en una ciudad ucraniana más pegada al oeste, que no recuerdo el nombre, están por ahí por la programación. Pero los artistas todos completamente entienden esa dinámica de cómo vivir y cómo resistir bajo el autoritarismo, bajo regímenes policiales, bajo regímenes despóticos. Y ahí hay una conversación súper interesante. Yo hablaba con un curador y él dice que precisamente es promover esa conversación entre artistas que hoy ven la cultura en riesgo, ven sus identidades culturales en riesgo. Y eso es algo que nos toca también a nosotros los cubanos y que me ha tocado a mí en específico. Y yo estoy súper orgulloso porque además mi obra también, de que me invitaran, porque mi obra siempre ha tenido con eso, mi obra siempre ha ido mucho al este, a indagar esas formas que fueron ensayadas y que da la casualidad que hoy se siguen ensayando, ¿no? Vemos todo lo que está haciendo el gobierno cubano con la Federación Rusa y todos los tejemanejes y todas
las formas encubiertas de hacer la política que todavía no acabamos de descifrar ni entender hasta qué punto son tan profundas en lo que es el ejercicio del militarismo al este de Ucrania o lo que es la zona ocupada hoy de Ucrania por la Federación Rusa. Sí, todo esto ocurre además, Ale, en un contexto en el que Cuba mantiene la represión como principal eje para conservar el poder, donde hay más de 1.000 presos políticos, donde hay un artista como Luis Manuel preso. Tú estuviste casi 90 días encarcelado en Villa Marista. Y últimamente han salido algunos de los oficiales que te interrogaron por la televisión cubana validando el encarcelamiento de los manifestantes de las protestas del 11 de julio, por ejemplo. ¿Qué sientes tú cuando ves esos rostros hablando de derechos humanos, de respeto al debido proceso? ¿Cómo has denunciado sus rostros y sus nombres? Sí, yo los he expuesto varias, al coronel Víctor Álvarez, también al teniente coronel Estrada. Hace poco salió otro que es Frank, que salió con referente a las personas que están encarceladas por la situación de Rusia, ¿no? Los mercenarios estos. Y sencillamente siento primero que todo que la impunidad que existe en ese país, ¿no? La vergüenza de entender de que tenemos un país donde no existe separación de poder de ninguna manera. Y nada, siento de que la única forma que puedo hacer yo es exponiéndolos públicamente, creando un archivo sobre este tipo de personas. Yo viví, todos esos días ahí con ellos. Me venían a ver cuando que querían, me intentaban proponer comida, me intentaban proponer que me comportara bien para pues, recibir llamadas. Nada, yo siento de que es necesario que se haga justicia y que esas personas sean llevadas ante los tribunales, porque yo los veo como los verdaderos delincuentes. A nosotros nos hicieron ver, cuando digo nosotros, digo porque me imagino que en el mismo caso de Luis o de Michael y también de los mismos muchachos que fueron entrando a Villa Marista cuando yo estuve preso todos esos días, los hacían ver como delincuentes. La tortura psicológica es la de descompletarte a ti completamente como un ciudadano y te empiezan a ver como una persona que ha cometido delitos. Eso es lo que te dicen constantemente y que tienes que estar bien claro de que esos delitos no van a ser admitidos en la sociedad y que nadie los va a admitir, y mucho menos el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República, y etcétera, etcétera. Te hacen ver como delincuente, pero yo cuando los veo, yo realmente veo a los delincuentes ahí. Es decir, realmente nosotros estamos siendo tratados por personas que cometen delitos dentro del derecho nacional y dentro del derecho internacional, por todo lo que sabemos ya, en no respeto al debido proceso y demás, en no respeto a la habeas corpus y demás. Y también el propio hecho del interrogatorio es una cosa que es ilegal, se debería hacer al lado de un abogado, ¿no? Entonces, yo siento como que esa cosa no de venganza, pero sí de que debería existir un aparato judicial en el futuro que pueda llevar a esta gente a los tribunales. De hecho, se dictó una no sé cómo decirle, algo sobre la ONU hace un año ya, sobre el caso mío y sobre el caso de Luis. Y nada, ellos hacen una serie de recomendaciones que evidentemente el gobierno cubano no va a cometer, pero veo que todavía existen y siguen adentro cometiendo las mismas desmanes con las personas que siguen siendo víctimas de ellos, ¿no? Como la propia Zulmira, como los propios manifestantes de Nuevita, como manifestantes tanto en Camagüey, y te das cuenta de que la maquinaria que estoy intentando denunciar está muy bien que se siga denunciando, porque lamentablemente existe en toda su terrible eficacia, ¿no? Ahí sí no son ineficaces ellos, son bastante eficaces. Y hay que denunciarlo por todas las maneras posibles. Es verdad que no llega quizás a nada, pero crea un precedente, crea el escarnio público, crea identificarlo. Así que mientras siga ocurriendo, hay que dinamitar esas bases, ¿no? Porque es lo único que nos queda como ciudadanos activos, ¿no? Ante la represión. Yo he podido notar que ahora que llevo ya un año fuera de Cuba, que es muy complejo explicar el tema de Cuba, lo que está pasando, de la represión, de cómo en Cuba hay una dictadura. Básicamente, explicar y traducir esa sentencia
a las personas que viven en democracia y sobre todo a personas del entorno del arte que por general lo que he podido apreciar aquí es que simpatizan con la izquierda, y Cuba tuvo mucho éxito la narrativa de Fidel Castro de venderse como un proyecto de izquierda. Y le hacen resistencia a la idea de esa sentencia de que en Cuba hay una dictadura y siempre tratan de justificar. ¿Tú crees que tu obra puede ayudar a explicar esta singularidad y traducir esta sentencia de que en Cuba hay una dictadura? Por supuesto que sí, y es uno de los propósitos que tengo, yendo directamente al campo de lo estético. Muchas veces se ha pensado de que desde ahí no se dice mucho, de que desde ahí no se denuncia de la manera más eficaz, pero es que es una de las tantas, ¿no? Hoy el día de hoy vivimos ya rodeados del mundo del periodismo digital, que se hace tanto desde dentro como desde afuera, que es absolutamente eficaz en ese sentido, pero creo que también, yo no digo que todos los artistas, pero al menos es mi responsabilidad, es la que he entendido yo mejor para la característica de mi trabajo, es precisamente develar eso, develar que existe un universo represivo dentro del campo cultural, de que desde el propio inicio de la revolución han habido artistas represaliados, ¿no? Han habido artistas que han sido llevados a los pasillos de Quinta y 14 y después a los pasillos de Villa Marista, de Cien Aldabó, de Valle Grande, de Kilo 5 y medio, de Guanajay, demás y demás. Eso es algo que no es de al día, eso no ha surgido hace poco, eso está sucediendo desde el propio inicio, desde la propia represión que sucedió con el grupo El Puente, Alberto Padilla, que es el caso más sonado, el propio Reinaldo Arena y demás y demás. Después en los 90 con el grupo Arde y Juansi. Y creo que siempre hay que recordarles, no podemos olvidar nunca que existe un mecanismo que intenta destruir la identidad cultural cubana. El gobierno cubano y el régimen cubano, por medio de su presidente del Partido Comunista, insiste de que desde afuera se intenta quebrar la identidad histórica y nacional y la identidad cultural. Pero es que no hay más nada que sea más nocivo para esa propia identidad nacional y cultural que la propia imposición de decretos, leyes, la propia encarcelación, el propio deterioro de las propias estructuras e infraestructuras culturales, como de la Amadeo Roldán, que hoy apenas eso no existe. No hay nada más nocivo que precisamente esa guerra, la única guerra mediática y cultural que existe contra la cultura cubana la está creando el Partido Comunista, su comité central y su departamento ideológico en Cuba. Eso no se puede olvidar, tenemos que insistir. La insistencia, y creo que esta generación de activistas y de artistas está un poco ayudando a que continúe la insistencia en no olvidar, es a lo que también estamos abocados, porque el olvido es a lo que está buscando el gobierno para infiltrar su propia narrativa que además por ende es falsa, es mentirosa, no va hacia todas las aristas. Entonces yo creo que lo que hay es que seguir contando, porque a la vez cuando uno cuenta también sigue educando y sigue comunicando, y esa es una de las tantas funciones de la cultura. Creo que eso no lo podemos olvidar. No podemos permitir que el régimen cubano se apropie de elementos que siempre han estado dentro del escenario social cubano, como la propia historia, como la propia educación y como la propia cultura, porque si olvidamos esto, ellos se lo van a acaparar y lo van a inundar de sus formas ideológicas. Y si ellos proponen toda esta cuestión híbrida, muy copiada de la Federación Rusa, nosotros también tenemos que proponer cuestiones híbridas, pero de resistencia, ¿no? Sí, es que yo creo que es un error eso que he escuchado muchas veces de algunos artistas que se quieren proteger de la represión, justamente de que no, yo no quiero mezclar mi arte con la política, en un contexto como el de Cuba, en el que el gobierno se ha valido de la expresión artística para reafirmar su discurso político. Es que el gobierno es el que enuncia la política sobre el ciudadano y después le dice al ciudadano, no hables de política, despolitízate, yo voy a hablar en nombre tuyo. Eso fue lo que pasó precisamente aquí en la propia Alemania en el año 1933, y la historia la conoce todo el mundo. Comenzó con una Segunda Guerra Mundial, cuando se le decía al individuo, despolitízate que yo voy a politizar por ti. Eso es quitarle la herramienta del escrutinio público al ciudadano. Y eso hay que hacerlo desde todos los puntos de vista. Yo lo hago desde las indagaciones sobre esas formas oscuras. Como mismo existe un golpe,
un texto violento por parte de las brigadas de respuesta rápida, los destacamentos de respuesta rápida, también existe una forma despótica, también existen rejas, también existen patrones. Yo creo que patrones iconográficos, simbólicos, yo creo que es importante, y en eso trato de hacer este mínimo ejercicio cívico de reivindicación simbólica, recordarles a las personas, esta es Villamarista, no la olviden. Fundada en 1963, además era un seminario, era un colegio, ¿sabe? Aquello de los cuarteles convertidos en escuelas, resulta que las escuelas terminando siendo prisiones, ¿no? Y es recordar de que precisamente en esta hora de la que estamos hablando, de que todos vivimos abocados a un espacio que es completamente penitenciario. Al yo salir de Villamarista, me di cuenta de que lamentablemente la realidad tampoco era tan diferente a lo que había ahí. El mismo universo de precariedades, la misma búsqueda por la comida, la misma falta de ropa. O sea, tampoco se crean a todos estos que oyen esto de que la realidad cubana no es tan diferente a Villamarista, ¿no? Sobre todo hoy que hay tantos policías y hay tantos agentes encubiertos y hay tanta miseria espiritual. Me gustaría no decir esto, pero el éxodo masivo que ha habido de cubanos en estos últimos 2-3 años plantea otra hipótesis, ¿no? Plantea la hipótesis de que cada vez la realidad cubana se parece más a la prisión, ¿no? Y no solo el éxodo, también la mudanza de la colaboración con las instituciones a la colaboración con espacios independientes. Prácticamente ningún artista que se respete hoy en Cuba tiene un soporte en las instituciones. Sí, no, hoy precisamente eso es una de las cosas que cuando sale el decreto 349 de que se planteó la comunidad artística de una mayor independencia. Era la única manera de que pudiese uno poder esparcir la cultura. Sin embargo, el gobierno ha respondió con represión, una represión que ha ido incrementándose. Al día de hoy ni siquiera esa herramienta represiva dentro de la cultura le ha funcionado porque los artistas se han ido, porque los artistas quieren vivir en un espacio de libertad donde no sean cuestionados sus contenidos ni sean cuestionados sus maneras de hacer, ¿no? A mí me preguntaban en Villamarista de que todas las maneras de, por ejemplo, que un coleccionista te compre obra, ¿y quién eran los coleccionistas? Le digo, son personas privadas. Ellos insistían a que el dinero mercenario pudiese venir de cualquier fuente, pero es que el dinero en sí mismo, si nos ponemos a pensar, es mercenario. Entonces, es muy complejo porque ellos también han perdido ya la noción de cómo quitarle el empoderamiento económico a las personas, y por eso crearon todos los decretos estos extraños, por eso es que el Código Penal vino como vino, por eso es que la propia Constitución vino como vino, pero yo creo que el gobierno cubano no se acaba de dar cuenta, el régimen cubano, de que es imposible combatir al mundo. Ellos lo combaten de una sola forma, mediante la fuerza, la violencia, la antipolítica, ¿no? Que la antipolítica, siempre se ha dicho de que la mejor expresión de la antipolítica es la violencia. O sea que el gobierno cubano cada vez está haciendo menos política republicana, ¿no? Y se queda en esos arcaicos métodos de represión burda y de represión. Ahora mismo yo estoy seguro de que ellos no tienen ningún miedo en que existan mucho más apagones y más precariedad en Cuba, porque ellos tienen bien afilados los dientes de todos los departamentos de seguridad del Estado que existen en provincia. Así que ellos seguro que hicieron un cálculo. Si la gente se tira para la calle, ahí está Villamarista, al menos en La Habana. Si la gente protesta, ahí está el Código Penal. Ellos se atreven inclusive a tener esa desfachatez. Estoy convencido de que lo piensan así, porque así lo pensaban estos guardias allá adentro, ¿no? Es espantoso de que ese sea el escenario nuestro, cuando yo no lo pensé así cuando era adolescente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos todos en el exilio, tratando de construir esas otras historias que puedan también equilibrar y poner muy bien abajo la historia que ellos tratan de contar, la cultura que ellos tratan de enfatizar y la sociedad que ellos quieren que exista sobre todo lo demás, ¿no? Después de esta Bienal, cuéntanos si tienes algún otro proyecto. El 9 de noviembre tengo una exposición personal en la Galería Crone, que es la galería con la que estoy trabajando aquí
en Berlín, pero que también tiene una sede en Viena. Entonces, el 9 de noviembre, que además es el día que cayó el muro de Berlín, eso es de casualidad, tengo una exposición personal ahí que con el título que es Control Interno, ¿no? Entonces, es un poco también esta genealogía de imágenes, de fachadas, de viñetas sobre el poder militar en Cuba y sobre la junta esa militar que tenemos ahí, cómo funciona ese imaginario y cómo también ese imaginario a la vez puede denunciarse a sí mismo mediante esa serie de trabajos que hago, ¿no? Que ya llevo un tiempo haciéndolo. Sigo insistiendo en esto porque todavía queda mucho por decir. Lamentablemente todavía queda mucho por decir. Todavía no ha llegado el momento del silencio. Así que mientras... Ni creo que llegará, porque cuando exista un foro democrático en Cuba, internamente en Cuba, creo que habrá que construir. Creo que habrá que construir mucho desde la historización. Habrá que hacer mucho ensayo de qué fue esto, qué fue lo otro, y cómo empezar a reconstruir de la memoria. Pero bueno, lamentablemente ese momento no ha llegado. Ojalá que llegue rápido, pero nada. Sí. En noviembre entonces estaremos sí, pendientes de esa exposición para compartir también con los lectores de Diario de Cuba. Muchas gracias, Hanle. Bueno, gracias a ustedes. Dale, un Chao. abrazo.